Ahora, ¿cómo podríamos averiguar cuál es la curva que está a la altura z igual a 2? Basta con reemplazar entonces el z igual a 2 en cualquiera de las dos ecuaciones. Puede ser en la del paraboloide o puede ser en la de la esfera. Y en ambos casos nos va a dar la misma ecuación. Mira, si reemplazamos directamente acá, tenemos que x cuadrado más y cuadrado tiene que ser igual a 4. Ahora, si reemplazamos en la otra ecuación, tenemos x cuadrado más y cuadrado más 4 igual a 8. Por lo tanto, nos va a quedar x cuadrado más y cuadrado igual a 4 nuevamente. Entonces, lo que acabamos de hacer es encontrar la intersección de las paraboloides con la esfera que se está produciendo a la altura z igual a 4 y la intersección corresponde a una circunferencia de radio 2. Por lo tanto, si esta curva es de radio 2, la proyección abajo, la que estamos tomando acá, también es de radio 2. Es decir, tenemos menos 2 y 2. ¿Y cuál es la ecuación de esta circunferencia o del borde, digamos? Es x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Y con eso que acabamos de encontrar, vamos a caracterizar esta región. Vamos a caracterizar esta región en ese orden. Entonces, lo vamos a llamar D. Vamos a llamar la región D. Y luego D va a estar definido de la siguiente manera. Como dijimos que el volumen lo íbamos a expresar en el orden de z, de y de x, tenemos que tener especial atención que la variable x tiene que estar acotada por valores numéricos acá, y la variable y tiene que estar acotada por las funciones respectivas. Entonces, ¿cómo caracterizamos x? X va a ser un valor que está entre quién y quién. Y el y, entre quién y quién. Veamos. Los x de todos estos puntos que están acá, tenemos que ver por qué valores numéricos están acotadas sus componentes, cuál es el máximo valor que pueden obtener y cuál es el mínimo valor que pueden obtener en x. Bueno, el menor valor en x es el menos 2 y el mayor es 2. Entonces los x toman valores entre menos 2, voy escribiendo acá, menos 2 y 2. Ya, y ahora que selecciono cualquiera de ellos, ejemplo este, y quiero caracterizar en dirección de y, busco por qué valores están acotados superiormente y por qué funciones están acotadas inferiormente. Bueno, para ello entonces voy a tener que tomar la ecuación de la circunferencia y voy a tener que despejar el y para encontrar las funciones que están tanto por arriba como por abajo. Entonces vamos a tomar que x cuadrado más y cuadrado igual a 4 y vamos a despejar el y. Y entonces el y es más o menos la raíz de 4 menos x cuadrado. Por lo tanto, la función que está claramente por arriba es la con signo más, y la que está por debajo es con signo menos. De hecho, voy a borrar la ecuación de la circunferencia y voy a escribir las funciones. Por arriba está acotado por y igual a la raíz de 4 menos x cuadrado, y por abajo por y igual a menos la raíz de 4 menos x cuadrado. Y con eso ya puedo, digamos, escribir la integral que permite calcular el volumen. Entonces, el volumen va a estar determinado por una integral triple de 1 en el orden de z, de y, de x, donde el x está entre menos 2 y 2, los valores de y están entre, se me olvidó escribirlo acá, menos la raíz de 4 menos x cuadrado, hasta la raíz de 4 menos x cuadrado. Y finalmente, la z, ya lo habíamos escrito en algún momento más arriba, estaban entre el paraboloide y, digamos, la esfera. Entre x cuadrado más y cuadrado medios, y luego entre
la raíz de 8 menos x cuadrado menos y cuadrado. Ya, no sé si quedan dudas ahí. Felipe estaba comentando por el chat, no me he dado cuenta. Gracias, voy a tener más atención de aquí en adelante, Felipe. No sé si tienen dudas, Caterina o Felipe, con respecto a lo que hemos hecho hasta el momento. Yo por lo menos no sé, Felipe. Felipe. No, está bien, ya. Miren, fíjense en algo que siempre, bueno, es como, sirve como para ver si es que lo que efectivamente realice bien. Cuando tengo una integral triple, fíjense que la variable de afuera siempre va a estar acotada por valores numéricos. Ahora, cuando paso a la segunda integral está acotada por funciones, que son las funciones que estaban aquí, la que está por encima y la que está por debajo. Y cuando paso a la interior, a la más interior, perdón, esa está acotada por superficies, y es la que está por debajo y la que está por arriba. La que está por debajo el paraboloide y la que está por encima en la esfera. Entonces, fíjense, números, funciones, superficies. Ese es el orden para una integral triple. Ya, tenemos listo eso. Ahora, la parte B de ese ejercicio dice, bueno, exprese sin calcular el volumen de S por medio de una integral triple usando coordenadas cilíndricas. Vamos a escribir la parte B entonces. Vamos a calcular el volumen, o sea, vamos a escribir la integral solamente, el volumen, usando coordenadas cilíndricas. Ya, entonces, en primer lugar, vamos a tener que calcular el volumen mediante una integral triple. Para calcular volumen mediante una integral triple, debemos colocar al medio ya no un 1, sino que debemos colocar el jacobiano. Y esto tiene que ser en el orden de z, de r de teta o de teta de r, según corresponda. Nosotros lo vamos a hacer en este orden, de r de teta, porque siempre vamos a poder encontrar el ángulo, digamos, de forma numérica. Ya, ahora, antes de hacer cualquier cálculo, lo que tenemos que tener en consideración es tomar la proyección. Primero, fijarse en la proyección. En la proyección del sólido. La proyección del sólido ya la habíamos determinado, es la que está aquí. Voy a copiar acá abajo. Ya tenemos la proyección. Y entonces la proyección vamos a caracterizarla. La proyección la vamos a caracterizar en base a un radio y a un ángulo. Y entonces los radios se toman en distintas direcciones, y si todos cumplen con las mismas características de punto de inicio y punto final, es una la integral o una la caracterización que tenemos que hacer. Si hubieran cambios o en el punto inicial o en el punto final, entonces ahí ya sería más de una integral, independiente de que sea volumen. Veamos. Si yo trazo radios o rectas en distintas direcciones, fíjese que todos los radios que yo podría tomar cumplen con la misma punto de inicio y con la misma curva final. Todos partirían desde el origen topando digamos, a mi región o a mi dominio, y llegarían a lo más hasta la circunferencia, en cualquier dirección. Por lo tanto, eso me está diciendo que en realidad tengo que considerar solamente una integral. Ahora, para caracterizar todos estos puntos, voy a tener que recorrer todas estas direcciones. ¿Qué direcciones tengo ahí? Bueno, tengo ángulos o direcciones que parten desde cero y van a llegar hasta aquí, hasta lo máximo, ¿hasta dónde? Hasta 2pi. ¿Por qué? Porque debo, digamos, barrer con toda esa región, dar una vuelta completa.
Entonces teta tiene que estar entre 0 y 2pi. Y ahora yo elijo una, digamos, una dirección arbitraria. Por ejemplo, esta. Notar que si yo me voy en esta dirección, mis radios van a poder tener longitud mínima 0, los voy a poder extender a lo más hasta llegar hasta qué curva, hasta la circunferencia. De esa forma caracterizo todos esos puntos. Entonces, mis radios van a partir desde 0 y van a llegar hasta ¿dónde? Hasta x cuadrado más y cuadrado igual a 4. ¿Qué hago con esa expresión? Esa expresión la transformo con el cambio de variable asociado a coordenadas cilíndricas. Quizás debería haberlo notado por acá en alguna esquina. Lo voy a anotar con lápiz rojo. Ustedes saben que en coordenadas cilíndricas el x es r coseno de alfa o teta, no sé cómo le habrán dicho, cómo lo colocarán en clases para no confundir. Bueno, da lo mismo en realidad. ¿Teta o alfa? Alfa por lo general. Ya. El i sería r seno de alfa y el z tiene que ser una función que depende de r y de alfa. El jacobiano, en este caso, es r. Bueno, y en este caso, x cuadrado más y cuadrado siempre va a ser igual a r al cuadrado. Eso es en coordenadas cilíndricas. Entonces, nuestros radios estaban partiendo desde 0 y estaban llegando hasta x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Pero si uno toma esta curva y la transforma con ese cambio, nos va a quedar un r cuadrado igual a 4. No sé si están de acuerdo. Aquí está. X cuadrado más y cuadrado es r cuadrado igual a 4. Y entonces el r puede ser más o menos 2. Pero descartamos el negativo, dado que son longitudes las que nosotros estamos midiendo. Entonces nuestros radios van a topar a nuestra región siempre y cuando vayan en cualquier dirección que ya están caracterizadas y van a tomar longitudes entre 0 y 2 y nada más. Si tomo mayor que 2 me estoy saliendo. Entonces los radios van de 0 a 2. 0 a 2. Y con eso ya podemos escribir parte de la integral triple. El volumen lo estamos escribiendo en el orden de z de r de teta, donde el teta, dijimos, está entre 0 y 2pi, entre 0 y 2pi. El r va a estar entre 0 y 2. Y los z tenemos que verificar dónde se mueven. ¿Podrían más o menos decirme dónde se mueven los valores de z? Se supone que nuestro sólido es así. Tiene parte del paraboloide y por arriba tiene parte de la esfera. ¿Cuánto era? Igual a 8 creo el radio, ¿no? Igual a de la esfera es 8. O sea, es x cuadrado más y cuadrado igual a 8. Ese es el dibujo que nosotros tenemos. Lo que nosotros hemos caracterizado hasta el momento son los puntos que están sobre el plano XY, que están al interior de la circunferencia de radio, pero lo hemos caracterizado en coordenadas polares, es decir, tenemos esto de acá abajo. Eso es lo que tenemos caracterizado. Ahora, para cada uno de estos puntos, sus imágenes están entre, me refiero a imágenes cuando miro hacia arriba, sus imágenes están entre el paraboloide y están entre, digamos, la esfera. ¿Qué hago entonces? Tomo el paraboloide, z igual a x cuadrado más y cuadrado medios, y lo transformo a coordenadas cilíndricas. Es decir, z va a ser igual a ¿quién? A x cuadrado más y cuadrado medio, pero x cuadrado más y cuadrado es r cuadrado. Entonces nos va a quedar un r cuadrado medios.
Y ahí tengo entonces la superficie que está por debajo en coordenada cilíndrica. Eso vendría siendo entonces el límite inferior de z, r cuadrado medio. Y superiormente, llego, si tomo un punto, calculo sus imágenes, digamos, estoy por debajo por el paraboloide y superiormente llego a la esfera. ¿Qué hago? Tomo la esfera entonces, y ya la habíamos despejado. Claro, claro, porque acá en alguna, de acá tenemos 8 menos x cuadrado menos y cuadrado, eso podría escribirse como 8 menos x cuadrado más y cuadrado. Y en este caso nos queda la raíz de 8 menos r cuadrado. Sí, 8 menos r cuadrado. Que generalmente corresponde a tomar estos límites que tenían inicialmente en las rectangulares, S y S, y los transforman directamente a coordenadas cilíndricas y los reemplazan en la integral en el mismo orden. Ya, y ahí tenemos entonces el volumen en coordenadas, digamos, cilíndricas. Ahora, la tercera parte de ese ejercicio nos pide calcular expresar la integral en coordenadas esféricas. C, C, volumen en coordenadas. Supongo que eso ya lo vieron en clase ya. Ya, vale. Ya, eso lo Sí, coordenadas polares ya las vieron hace rato, eso era lo primero que vieron. Ya, veamos. Pero se entiende hasta ahí. Yo encuentro que esta materia no es difícil, solamente hay que ser un poquito ordenado, ¿no? ¿Se entiende todo lo que hemos hecho, no? Sí, profe, sí se entiende. Ya, perfecto. Eso es lo que me interesa en realidad, que se entienda y que podamos, podamos resolver bien los ejercicios. Ya, ahora, para coordenada esférica, vamos a tener que tomar el dibujo del sólido. El dibujo del sólido. Voy a volver a. Bueno, de hecho lo voy a copiar de arriba, sale más rápido. Ya. Entonces, el volumen, digamos, en coordenadas esféricas, vamos a tener que expresarlo también mediante una integral triple del jacobiano nuevamente y cambian los nombres de las variables. Por ejemplo, el x es rho coseno de alfa seno de phi. Espero que sean los mismos ángulos que ustedes ocupan. El y es rho seno de alfa seno de phi. El z es rho coseno de alfa. Espérame. X es rho coseno de alfa seno de phi. El y es rho seno de alfa seno de phi. ¿Se acuerdan? ¿Tienen ustedes anotadas las variables ahí? El rho coseno, seno. Esto es rho Estaba coseno de rho. revisando la materia, profe, y por lo menos el profe Martone el lunes, no, la clase del jueves pasó las coordenadas cilíndricas. Así que todavía yo creo que el miércoles va a pasar la esférica. Ya, pero tratemos de adelantarnos un poquito. Sí, Tratemos de sí. adelantarnos un poquito. No, yo Ya, decía por las coordenadas. ya, ¿y Felipe? ¿No las tiene Felipe? Búscalas, por favor, que estemos con la seguridad. Yo me acuerdo que eran así. Y el jacobiano, yo por mientras voy a anotar, tenemos rho cuadrado seno de phi
Y teníamos que x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a rho al cuadrado. Sí, está bien, es así, es de esa forma. Ya, si no hay nada, sí, está bien, porque el coseno y el seno mide la variable x y el seno la mide desde arriba hacia abajo. Sí, está bien, eso es. Ya, esos son los cambios de variable. Ahora, eh, ya, como no lo han visto, voy a tener que explicar un poco, con un poco más de detalle. Voy a agregar una hoja. Agregar una hoja. ¿Y qué es lo que hace este tipo de coordenación? Este tipo de coordenación hace lo siguiente. Por ejemplo, si ustedes tienen un espacio, un plan, digamos, están en el espacio y quieren coordinar un punto arbitrario, un punto que está acá, por ejemplo, no sé si se ve en la pantalla el punto rojo ahí. Ese punto rojo lo puedo coordinar en base a dos ángulos. El primer ángulo es el ángulo que forma la unión de ese punto con el origen y el eje Z. Yo voy a unir el punto con el origen, me da un segmento y ese segmento forma un ángulo con el, digamos, con el eje Z. Ese ángulo corresponde a phi. Ahora, si yo tomo la proyección de ese punto acá abajo, me va a dar este segmento. Y ese segmento forma un ángulo con respecto al eje X, y ese ángulo se llama alfa. Y entonces, para coordinar cualquier punto, necesito un ángulo alfa. Una vez que tengo el ángulo alfa, necesito el ángulo phi. Y una vez que tengo el ángulo phi, necesito un radio o una longitud. Y con eso puedo coordinar cualquier punto. ¿Ok? En este caso, ¿se acuerdan que anteriormente, cuando estábamos en cilíndrica, los radios se veían en el plano solamente, en el plano XY? Ahora, los radios o las longitudes que vamos a tirar se pueden mirar en cualquier dirección, en la que a ustedes se les ocurra. Ya, entonces fíjense que si yo tomo un valor que, o sea, un radio que parta desde el origen y lo tiro en esta dirección, claramente voy a partir topando al sólido desde el origen, es decir, cuando el radio tiene longitud 0, y en algún momento voy a salir por el paraboloide. Entonces, en todas estas direcciones que están acá, mis radios o mis rho parten desde el origen y llegan al paraboloide. Ahí tengo un tipo de radio, desde el origen hasta el paraboloide. Pero, si yo me voy en la dirección hacia arriba, esos radios que están acá parten desde el origen topando al sólido y llegan en algún momento hasta la esfera. Por lo tanto, ahí hay otro tipo de rho. Están los desde 0 al paraboloide y están los desde 0 a la esfera. Por lo tanto, para calcular este volumen mediante coordenada esférica, voy a tener que separar en dos regiones de integración. La primera, origen paraboloide, y la segunda, origen esfera. Gráficamente quedaría así. Entonces, voy a escribir acá. Vamos a descomponer. A descomponer. No se entiende ahí. Vamos a descomponer el sólido en dos sólidos. Primero, ¿cómo va a quedar el primer sólido? El primer sólido va a ser de esta manera. Va a tener parte del paraboloide. Imagínense que esa es parte de un paraboloide, pero al interior del paraboloide esto está hueco. ¿Y cómo esa forma hueca? Es recta. ¿Por qué? Porque todos digamos, los radios, o todo este sólido que está acá, está conformado por los radios que parten desde el origen y llegan al paraboloide. Parten del origen y llegan al paraboloide. En cualquier dirección. Entonces, fíjense que aquí ya no hay nada, porque ahí ya sería la parte de los radios que llegan a la esfera. Ahora, el otro sólido sería así. El otro sólido van a ser digamos, van a ser los radios que van a llegar al casco de esfera. Ese es el casco de esfera y acá van a ser rectos. Dado que
Los ρ o los radios parten desde 0 y llegan a la esfera. 0 a la esfera, 0 a la esfera. Ahora, si yo tomo este sólido y lo superpongo sobre eso, me da el sólido original. ¿Ok? Y entonces vamos a tener que usar una integral para cada una de las regiones de integración. Ahora, vamos a caracterizar cada una de ellas. Esta la voy a llamar 1, sólido 1 o volumen 1. Volumen 1 y volumen 2. Entonces nosotros vamos a calcular el volumen 1. Para calcular el volumen 1, vamos a plantear una integral triple. Una integral triple. Acá obviamente que ahora, si estamos usando coordenadas esféricas, hay que colocar el jacobiano, y el jacobiano es ρ cuadrado seno de phi. Ρ cuadrado seno de phi. Y esto lo vamos a hacer en el orden de phi, de r, de teta. Ahora, el ángulo o la caracterización de r y de teta, se ven en la proyección. Vamos a colocar acá, vamos a colocar mirar en la proyección. La proyección del sólido, ¿con respecto a quién? La proyección en el plano XY. Ya, la pregunta es, si yo tomo esta región, el volumen 1, y lo aplasto, ¿qué me va a quedar abajo? Pregunta para ustedes. Una, una, una circunferencia. Y esa circunferencia ya nosotros conocemos el radio. ¿Cuál es el radio de ahí? Era de radio 2. Chuta. Acá, es de radio 2. Tenemos X y tenemos Y. Ya, y entonces, esto que está acá, lo miramos como coordenada polar, ¿no? Se supone que esto está relleno, y caracterizamos como si fuera una coordenada polar. El R y el teta. Entonces, ¿qué direcciones necesito para barrer con todos esos puntos? Bueno, de 0 a 2 pi. ¿Y qué longitudes necesito tomar en cada una de estas direcciones? De 0 a 2, perfecto. De 0 a 2. Ya, y ahora, con eso, necesito calcular determinar el phi. Me falta phi. Para calcular el phi, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a, como esta región se comporta del mismo modo alrededor del eje Z, es decir, si uno se parara acá arriba y mirara hacia abajo, va a haber siempre la misma figura en realidad. Entonces, en realidad lo que podemos hacer es sacar un corte de esto. Vamos a sacar un corte en el plano que está ahí, en el plano Z, ahí. Si nosotros cortamos esta figura, aquí, si vemos cómo se comporta en el ZI, nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar el borde del paraboloide y nos va a quedar una recta. No sé si están de acuerdo con eso. Si yo viniera y cortara esto por el plano ZI, me va a quedar ese borde que está ahí y esa recta que está ahí. Y esa es la figura que yo acabo de copiar acá abajo. Ahora, lo importante es reconocer cuál es el punto que está acá. Ese punto. Ese punto, ¿qué longitud tendría en I? ¿Qué longitud o qué coordenada tendría en Z? ¿Me pueden ayudar ustedes con eso? ¿Qué componente tendría ese punto? Ya, la altura, Sí, la altura. La altura nos dio Z igual a 2, creo. sí, Z igual a 2. Ya, Z igual a 2.
Entonces, ustedes saben que este punto que está aquí, este punto que está acá, está en el borde. Y ese borde ya lo habíamos calculado también. Era una circunferencia de radio 2. Por lo tanto, si nosotros proyectamos acá abajo, esto nos va a dar 2. Entonces tenemos 2 también. 2. Y ahí esta es la región que nos estaba quedando a nosotros. Entonces, para caracterizar el phi, vamos a tener que ver qué ángulo, dónde comienza, o con qué ángulo comenzamos a determinar todas estas direcciones que están acá, y dónde termina. Ya, si se fijan acá, yo les dije que el ángulo phi aquí, se mide siempre desde el eje Z, en dirección hacia el punto. Esa es la forma, de Z hacia el punto. Entonces, si nosotros queremos caracterizar cualquiera de estos puntos que están acá, vamos a tener que medir desde el eje Z y ver en qué momento vamos a topar al primer punto de nuestra región. Y para topar cualquier punto de la región, vamos a tener que tener esa inclinación. Y de ahí vamos a empezar a medir el phi. Y vamos a avanzar hasta que tomemos al último punto. Pero el último punto, no sé si se dan cuenta, que se topa cuando el ángulo es pi. Perdón, pi medio. Ya, vamos a buscar quién es este ángulo que vamos a recorrer aquí. Vamos a buscar quién es el ángulo que comenzamos a recorrer para, digamos, caracterizar todas estas primeras direcciones. ¿Qué ángulo debemos recorrer hasta ahí? Claro, este ángulo, claro, como es 2 y 2, este ángulo que está acá es de 45, que es lo mismo que decir pi cuarto. Entonces, para caracterizar todos estos puntos, debo avanzar primero que nada 45 grados y de aquí en adelante empezar a medir. Entonces, inicialmente voy a partir de pi cuarto, que es 45 grados, y ahí topé mi región. Avanzo, siempre avanzo con todas las direcciones hasta llegar a cuando he recorrido todo esto. Y eso lo recorrí cuando avancé desde el origen hasta acá, avancé pi medio, o 90 grados. Pi medio. Y ahí entonces ya puedo, digamos, llevar los límites a la integral. El phi está asociado a la integral interior y el phi está entre pi cuarto y pi medio. Pi cuarto, pi medio. Luego, el r entre 0 y 2. Y luego, el teta que está entre 0 y 2pi. 0 y 2pi. Y ahí tenemos entonces, digamos, la primera región. Ahora, el volumen 2. El volumen 2. ¿Cuál es el volumen 2? Este que está acá. Bueno, el volumen 2 lo vamos a, digamos, a expresar mediante una integral triple, nuevamente. Aquí va el jacobiano, rho cuadrado seno de phi, en el orden de rho, perdón, aquí chicos, aquí, pero antes de eso, aquí tengo que cambiar esto. Esto es de rho, no de rho. Y este es rho, que me quedé pegado con la cilíndrica. De rho, ahí. Entonces corregí ahí y corregí ahí. Él solamente el R por rho. Y ahora, díganme. No, porque el ángulo teta lo hace girar completo. Por ejemplo, se supone que el ángulo phi es un ángulo que se mide desde el eje Z positivo hasta el Z negativo. Y el ángulo teta, al moverse entre 0 y 2pi, da la vuelta completa. Y eso te caracteriza todo el espacio. No sé si me explique. Este se mueve desde ahí hasta acá. De Z positivo a Z negativo.
y el ángulo teta es el que le da la vuelta completa, y así barres con todos los puntos. Ya. De rho, de phi, no, ¿cuál era el orden? De phi, de rho, de teta. De phi, de rho, de teta. Ya, entonces, nuevamente, para caracterizar el de rho de teta, vamos a tener que tomar la proyección del sólido que nosotros estamos caracterizando. Este sólido que está acá, nuevamente, si lo proyectamos abajo, nos va a quedar una circunferencia. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Ya. Entonces, para caracterizar eso, vamos a necesitar qué tipo de ángulo y qué tipo de radio. Ahora me gustaría que usted participara. ¿Qué ángulo necesitamos para considerar, digamos, todas estas posibles direcciones? Ya, claro. El teta va a ser de 0 a 2pi para barrer con toda la circunferencia. Y los rho, o los radios en este caso, van a tomar ¿qué longitudes? Entre 0 y 2. Y luego, el ángulo phi lo vamos a tener que mirar le vamos a sacar un corte a esta figura. Le vamos a sacar un corte aquí, ZI. Y en el ZI nos va a quedar esto. Lo voy a dibujar de todas maneras, ya se ve más o menos qué ángulo vamos a tener que ocupar. En el plano ZI nos quedó parte de la esfera y luego es recto acá abajo. Y ese punto que está ahí es el punto 2,2. Y entonces el ángulo phi, ¿de dónde se mide? La región que tenemos es toda esta región. Y el ángulo phi se mide desde este el ángulo 0 recayendo en esta dirección. Por lo tanto, vamos a tener que automáticamente partir de la dirección 0 para tomar nuestros puntos, de la dirección 0, y vamos a tener que barrer con todas estas direcciones hasta llegar a lo más hasta esa inclinación. Y esa inclinación ya la habíamos calculado. ¿Cuánto es? Pi cuarto. En este caso era fácil porque era 2 y 2. Pero ¿qué pasa si hubiese sido otra forma? ¿Cómo lo calculo? Bueno, la forma correcta es tomar el punto donde se está produciendo el cambio, que es el punto 2,2. El 2,2. Ese es el punto donde se está produciendo el cambio entre la esfera y la recta. Bueno, esa es la inclinación. Hasta esa inclinación llega. Hasta la inclinación donde pasa por ese punto. Tomo ese punto y lo uno con el origen. Lo uno con el origen y dibujo un triángulo rectángulo hacia el eje Z. Y busco este ángulo. Y entonces yo tengo la medida de la base, que es 2, y la medida de la altura, que es 2. Eso me significa que este lado vale 2 y ese lado vale 2 del triángulo. Y uno ocupa la tangente. Dice que tangente de phi, la tangente de este ángulo, es el cateto opuesto, 2 partido por el adyacente, 2. Y entonces tengo que la tangente de phi tiene que ser igual a 1. En este caso también sabemos que es 45, pero por ejemplo si nos da otro valor, tangente de phi igual a 2, en ese caso ya es más difícil calcularlo. Uno dice, bueno, phi sería igual a arco tangente de 2 nomás, y lo deja expresado. Pero en este caso nos da arco tangente de 1, y el arco tangente de 1 sabemos que es pi cuarto. Y esos valores entonces ahora los sustituimos, digamos, en las integrales. ¿Cómo quedaría todo esto? La integral exterior está asociada a teta, entonces nos queda un 2pi. Bueno, ya sí, de 0 a 2pi, de 0 a 2pi, de 0 a 2pi. La integral que sigue está asociada a ρ, y ρ está entre 0 y 2 en cualquier dirección. Entre 0 y 2. Y
finalmente, a ver, esperemos un poco, esperemos un poco. No, me equivoqué en algo, disculpen chicos, me equivoqué en algo súper, súper, súper importante. Eh, ya, aquí hay un error en ambas integrales. No fue mi intención, disculpen. Eh, el teta, el teta, el teta es el único que se mide en la proyección. Ahora me acordé. No, chuta. El teta es el único que se mide en la proyección. El teta se mide entre 0 y 2pi. Vamos a tener que cambiar los límites, disculpen. El teta ya habíamos dicho, vamos a corregir la primera integral. El teta está entre 0 y 2pi. El ángulo phi también lo habíamos calculado, era entre pi cuarto y pi medio. Pero el ρ, con el ρ hay que tener cuidado. El ρ se mide acá en, en el sólido, o sea, en la, digamos, en la sección que cortamos en el plano ZI. Fíjense que para este el ρ, el radio, va desde 0 hasta esta curva. O bien dicho acá, si yo trazo radios en distintas direcciones, el radio va desde 0 hasta el paraboloide. Eso tengo que cambiarlo, desde 0 hasta el paraboloide. ¿Y cuál es la ecuación del paraboloide? X cuadrado más y cuadrado medios igual a z. Y entonces para ello yo tengo que tomar y transformar todo esto a coordenadas esféricas. No sé si se entiende el arreglo del error que cometí. Catherine, Felipe. Claro, claro, este tengo que modificarlo. Catherine, ¿se entiende o no? Más o menos. Mira, todo lo que habíamos hecho estaba bien, los ángulos y todo bien. Solamente que los radios no se miden en la proyección. Yo dije que se medían en la proyección. Los radios se miden acá. Cuando yo corto, digamos, saco una sección transversal de esto, me quedaba ¿Ya? esta figura. Me quedaba esta figura. Y entonces yo trazo radios. Fíjate que los radios parten desde el origen, pasan al interior de la figura y llegan a dónde. Van a llegar a esta curva. Sí, sí, Pero esta curva, acá, esta curva corresponde a parte de quién? Del del paraboloide. paraboloide. Entonces digo, los ρ van desde 0 hasta el paraboloide. ¿Qué hago con el paraboloide? Tomo la ecuación del paraboloide, que es z igual a x cuadrado más y cuadrado medios, y la transformo a coordenadas esféricas. Si yo transformo, tengo que el z es ρ coseno de phi. X cuadrado más y cuadrado es ρ cuadrado. Hay que transformar acá digamos, con los cambios de variables. Los voy a copiar. Copiar. Ya, el z entonces, el z lo voy a transformar. El z es ρ coseno de phi. Ρ coseno de phi. El x cuadrado es lo mismo que tomar esto al cuadrado. Me va a quedar ρ cuadrado. Esto lo vamos a cambiar por teta. Ρ cuadrado coseno cuadrado de teta, seno cuadrado de phi, más el i al cuadrado. Pero el i al cuadrado es ρ cuadrado, seno cuadrado de teta, seno cuadrado de phi. Y todo eso, este 2 que está acá, lo voy a colocar acá. Ahí, 2. Y una vez que tengo transformado, despejo ρ. ¿Cómo quedaría esto entonces? Tengo 2 ρ coseno de phi. Para despejar ρ, primero podríamos estos dos factorizarlos por ρ cuadrado seno cuadrado de phi. Ρ cuadrado seno cuadrado de phi, factor de coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta.
Pero coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta es igual a 1. Entonces esto me da 1. Y de aquí despejo el ρ. ¿Cómo podría despejar el ρ de ahí? Tengo 2 un ρ coseno de phi menos un ρ cuadrado seno cuadrado de phi. Eso tiene que ser igual a 0. Y factorizo por ρ. Me queda ρ factor de 2 coseno de phi menos ρ seno cuadrado de phi igual a 0. Y esto me da ρ igual 0, dado que un producto es igual a 0, si ese factor es 0, y el otro ρ me va a quedar despejando de acá. Me va a quedar ρ igual a seno cuadrado de phi partido por 2 coseno de phi. No sé si están de acuerdo ahí. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Ya, y entonces este es el ρ. Pues este ρ de hecho es un medio. Si tomo un seno de arriba con el coseno de abajo, me va a quedar tangente de phi por seno de phi. Ya, pero dejémoslo así, nomás. Seno cuadrado partido en 2 coseno de phi. Entonces el límite superior acá es, ¿cuánto dije que era? Seno cuadrado partido por 2 coseno de phi. Aquí es seno cuadrado de phi partido por 2 coseno de phi. Y tenemos el primer límite. Ya, y en el de acá abajo, como estábamos bien, a ver, el teta se mide en la proyección 0,2 pi. El radio se mide, digamos, desde 0 hasta esa superficie. Y el ángulo phi estaba bien también. Este es el que hay que cambiar. Este de acá. Eso es el que hay que cambiar. Entonces, fíjese que los radios parten desde 0 y chocan con quién? Chocan con la esfera. Entonces uno toma la ecuación de la esfera para el ρ, digamos, para el ρ, uno toma la ecuación de la esfera, que es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 8, y la transforma a coordenadas esféricas. Pero x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado en coordenadas esféricas es ρ al cuadrado. Para despejar el ρ aplicamos raíz y entonces tenemos que ρ es más menos la raíz de 8, que es lo mismo que más menos 2 raíz de 2. Pero el ρ no puede ser negativo porque es una longitud, por lo tanto es el más solamente, que es longitud. Entonces los radios acá se mueven desde 0 a la esfera. Es decir, desde 0 a 2 raíz de 2. Ahí sí. Y el phi entre 0 y pi cuarto. Y ahí estaríamos listos. Ya. Espero hayan entendido la corrección. Eso es lo que me interesa. Ya, perfecto. ¿Ah? Sí, fue más rápido que lo otro, justamente. Ya. No sé si quedan dudas. Estamos en el tiempo, de hecho nos pasamos, creo. Sí. ¿No quedan dudas? Ya. No, profe, se entendió. Ya, qué bueno. Ese es Muchas el gracias. Ya, que estén bien, cuídense. Que esté bien. Bien. Sí, pero yo creo que lo voy a subir mañana en la tarde, después de la otra ayudantía. Sí. ¿Ya? Profe, una consulta, no he revisado. ¿Se ha subido de Edo material en la ayudantía? Sí, lo subí ayer, creo, o antes de ayer. El de la semana pasada. Ah, ya. Ahora, el de hoy día, ¿fue ayudante hoy día, Catherine? ¿Sí? El de hoy día lo voy a subir en un ratito más, como a las 12. Ah, ya. Sí, es que no, es que estaba, la semana pasada estaba estudiando con unos compañeros y, o sea, creo que como el viernes más o menos, o el ¿Ya? sábado, no, el sábado. Y No claro, había material. no había. No, lo subí ayer en la tarde. Se me había olvidado, lo subí ayer en la tarde. Ya, bro. Igual Ya. muchas gracias, profe. Ok, Que esté chao. bien. Chao, Igual. chao.